Hola a todos. Si algo muestran claramente los apóstoles en la primera lectura de este día es que no le tienen miedo a nada ni a nadie. Esa fortaleza que no tenían ellos antes de la venida del Espíritu Santo, aún con Cristo resucitado, no la tenían miedo. No la tienen más. No tienen más miedo. Tienen una fortaleza que realmente habla de un cambio enorme, es el cambio que hizo el Espíritu Santo en ellos. No le tenían miedo. Si les piden cuenta por qué hicieron esto, y ellos les dicen con toda naturalidad, díganos ustedes qué es más lógico, obedecer a Dios o a ustedes. Obviamente que primero está Dios. Primero está Dios. Es que ellos no tenían miedo a nada ni a nadie porque tenían el santo temor de Dios. Aquello que dice el libro del Eclesiástico 1:15, principio de la sabiduría es el temor del Señor. Aquel temor del cual dice el Señor también, no temáis a aquellos que pueden matar el cuerpo y no pueden hacer nada al alma. Temed más bien a aquel que puede llevar el cuerpo y alma al infierno, a Dios. Como va a decir San Agustín, no temer temiendo. ¿Sí? Temiendo a quien hay que temer, no temer a los demás. Y a veces se nos complica un poco entender esto del temor de Dios. ¿Cómo que hay que temerle a Dios? Si es nuestro Padre, si nos ama. San Juan Pablo II, que tanto predicó y que comenzó diciendo como Papa, no temáis, también va a decir, no tengáis miedo a Dios, que es nuestro Padre. Más vale ser perfectos como Él nos pide que seamos. Y también va a decir, no temáis a Dios encarnado, a Jesús. ¿Cómo es entonces que le tengo que tener miedo a Dios? Bueno, no sé si alcanzan en estos pocos minutos para explicarlo. Por un lado hay que saber que está el temor más perfecto, que es el temor a ofender a Dios, que es el temor que tienen los santos. Hacia ahí apuntamos. Los santos no tenían ningún miedo a Dios, tenían miedo de ofenderle. Pero también existe un temor que no es tan perfecto como ese, pero es bueno. Es un temor que sin dejar de lado el amor, tiene miedo a que después de esta vida ya no nos salvemos. Y eso, si bien es más nuestro que de Dios, nosotros lo elegimos, bueno, el que nos va a juzgar es Él. Pero sin dejar de lado el amor, como va a decir San Ignacio cuando nos ayuda a hacer la meditación del infierno, es un temor que ayuda al amor. Incluso podemos decir, si se quiere, tenemos que tener miedo a que Dios nos dé tanto poder. O sea, tenernos miedo a nosotros mismos, tenemos la libertad, ese es el poder que nos ha dado. Tengo tanto poder en mis manos que puedo hacer un acto tan grande como es el amor de Dios hasta llegar a unirme con Él para siempre en la eternidad, que no tengo ni idea de la felicidad que va a ser eso. Pero también puedo negarlo a Dios, decirle que no a mi Padre que me ama, a su Hijo que murió por mí en la cruz. De eso tengo que tener miedo. Y sí, realmente después Dios va a hacer lo propio. Si yo elegía darle las espaldas, el lugar que me tocará no es con Él, pero es por respetar mi libertad. Qué miedo realmente entonces tener tanto poder en nuestras manos, tener tanta capacidad de poder negar a Dios. Ahora bien, este temor de los apóstoles, que ya no tienen a nada ni a nadie, les da gran paz. Tener este santo temor de Dios, en definitiva, es reconocer que Dios está por encima de todo y de todos. Esto es un temor que es muy distinto al temor mundano que nos aterra, que es un temor que nos tranquiliza. Ante cualquier persona, ante cualquier circunstancia, ante lo que pueda venir, tengo puesto mi confianza en Dios, en sus manos estoy. ¿Qué problema hay? Nada me puede pasar que no lo disponga Dios. Entonces es un temor que en realidad nos lleva a una tranquilidad enorme, a una paz y a no tener miedo a nada ni a nadie, porque tenemos puesto nuestra confianza en Dios. Y este temor que se le fue a los apóstoles a cualquier cosa, es lo que los lleva a anunciar a Cristo sin ningún problema. Por eso les dicen, juzguen ustedes. Nosotros tenemos que obedecer primero a Dios. Y no podemos callar lo que hemos visto y oído. Qué hermosas palabras, lo que hemos visto. Nosotros estamos llamados, queridos hermanos, a ver y oír por el contacto con la palabra de Dios, con la Eucaristía, en la oración, tener ese contacto
interno, no hablar de algo que me han contado, no, yo lo he visto, lo he oído, ¿sí? Con el alma, es cierto, pero tengo un contacto con Dios. La relación que hay entonces de mi unión con Dios y el apostolado y el entregarlo a los demás. Va a decir aquel beato que fue el padre el alemán, ¿no? Les decía a los jesuitas en la tercera aprobación, después de su ordenación sacerdotal, antes de ir a la misión, que la unión con Dios es lo que mide entonces el apostolado que hay que hacer. Tengo que llenarme de Él, tengo que verlo y oírlo para poder transmitirlo a los demás. Nadie da lo que no tiene, nadie da lo que no tiene. Y uniendo estas cosas entonces, y ese pedido del Señor en el Evangelio de hoy, id y proclamad el Evangelio a toda criatura. Por supuesto, digo, hago un paréntesis, no voy a esperar a ser un santo en la unión mística para poder anunciar al Señor a los demás. La fe se robustece dándola, también haciendo apostolado, dando a Cristo, también me fortalezco. Pero lo que tengo que evitar es derramarme tanto hacia afuera sin llenarme adentro. Tratar de hablar de algo que no conozco, que no he visto y que no he oído. El Señor nos llama entonces al final del Evangelio y de proclamar el Evangelio a toda criatura. Quería terminar uniendo estas dos cosas, de vencer el temor mundano, el temor humano a cualquier cosa, al que dirán, a cualquier poder de la tierra. Tener ese santo temor de Dios que se transforma en un amor ardiente de anunciarlo, de que se lo respete, se lo honre y entonces poner en juego nuestra vida si es necesario. El cardenal Winskiy decía, la falta más grande del apóstol es el miedo. La falta de fe en el poder del Maestro despierta el miedo y el miedo oprime el corazón y aprieta la garganta. El apóstol deja entonces de profesar su fe, sigue siendo apóstol. Los discípulos que abandonaron al Maestro aumentaron el coraje de los verdugos. Quien calla ante los enemigos de una causa los envalentona. El miedo del apóstol es el primer aliado de los enemigos de la causa. Obligar a callar mediante el miedo, eso es lo primero en la estrategia de los impíos. El terror que se utiliza en toda dictadura está calculado sobre el mismo miedo que tuvieron los apóstoles. El silencio posee su propia elocuencia apostólica solamente cuando no se retira el rostro ante quien lo golpea. Así cayó Cristo, y en esa actitud suya demostró su propia fortaleza. Cristo no se dejó aterrorizar por los hombres. Saliendo al encuentro de la turba, dijo con valentía, soy yo. Este gran apóstol que fue el cardenal Winskiy, que tanto resistió en el comunismo, nos anima a eso, a dar la cara por Cristo, a no tener miedo a nada ni a nadie, solo esa confianza en el Señor. Le vamos a pedir a María Santísima, nuestra Madre, esa gracia. Ella no tenía miedo antes de la venida del Espíritu Santo. Ella ya tenía esa plenitud de santidad, no tuvo miedo a nada ni a nadie. Solamente tenía ese santo temor de ofender al Padre Celestial. Que ella nos ayude entonces a tener esa confianza puesta en Dios y a hacer en conciencia lo que debemos y anunciarlo como debemos, pase lo que pase. Que lo peor que nos puede pasar es que por ese anuncio nos ganemos el cielo. ¡Qué bendición! Que nuestra Madre nos ayude y que si en algún momento entonces tenemos que dar la vida por el nombre de Cristo, ella nos alcance la fuerza que no tenemos nosotros para dar ese sí hasta el final. Si quieres recibir estos videos semanalmente, suscríbete al canal, síguenos por Facebook o escribe un mensaje por WhatsApp al número que aparece en la pantalla. Y si quieres colaborar con este apostolado, puedes hacerlo mediante PayPal con el link que aparece en la descripción.